8 minutos pasan de las 10 de la mañana de este día jueves. Queda menos de una semana para que se diriman los próximos 4 años en los Estados Unidos y quién va a ser el presidente o presidenta. Se viene un martes donde la atención del mundo suele ocurrir, presta atención a lo que pasa en Estados Unidos, máxime en una elección que se prevé muy ajustada en principio. Pero quien va a hablar de ello es alguien que entiende más del tema, de lo que pasa afuera, en el mundo, justo el día después de la salida de la canciller argentina, que en Naciones Unidas votó junto a otros 186 países, pero en contra de Estados Unidos justamente e Israel. Cristian Svercek, ¿cómo anda, Cristian? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien, ¿vos? Siempre. Bien, muy bien. Bueno, ¿son las elecciones más ajustadas de los últimos tiempos en los Estados Unidos? Yo creo que las últimas también estuvieron bastante ajustadas. El triunfo de Biden. El triunfo de Biden con algunas estimaciones, digamos, en ese momento, y algunos pronósticos un poco catastróficos por parte de Trump generaban, digamos, en cierto sentido, un clima un poco más complicado. Creo que en ese sentido no se han dado bajo este mismo clima. Si bien hay un clima de hostilidad gravitante entre los dos candidatos y entre las fuerzas políticas y entre los electores, porque se han reprochado uno al otro que sus electores son basura. Sí, he escuchado a muchos votantes de Trump diciendo que votan a Trump para evitar el avance del comunismo, en una caracterización de Kamala Harris como una representante de la izquierda internacional. Claro, bueno, ellos, digamos, la asociación un poco que se hace por parte de ciertos personajes que tienen que ver con una idea de enfrentarse a todo lo que se le llama el progresismo, y en esa categorización de progresismo llevado a un setentismo, digamos, si se quiere, en la Argentina, de trasladarlo específicamente al comunismo. Creo que Kamala Harris de comunista no tiene nada. Pero bueno, en la cultura woke entra todo. Claro, pero en todo caso, bueno, nosotros siempre hemos tratado de definir a estos sectores como parte de la globalización vigente, entonces poco sentido tiene categorizarlos de comunistas como tal. Me parece que es una expresión que ni siquiera ya hoy en día existe, porque la propia China hoy en día en términos económicos es capitalista y está inserta en esa globalización. Entonces, bueno, digo, me parece bastante... Claro, pero llama la atención ese anacronismo de las nuevas derechas, las derechas radicales, de hablar de cómo insistir con una categoría típica de la Guerra Fría. Y yo creo que retrotrae un poco el clima de esa época. Digamos, quieren de alguna forma retóricamente retrotraer al clima de esa época, en donde los bloques estaban divididos. Entonces, de alguna forma es alentar la grieta entre aquellos que quieren un gran país, aquellos patriotas, por así decirlo, y aquellos que se enfrentan a todo esto. Y en ese sentido, digamos, dentro de lo que se expresaba en su momento por parte de los bloques de un lado y del otro, justamente guardan un poco de relación con estos aspectos. Entonces creo que lo tratan un poco por ese lado. Sí. El comunismo en general, con la excepción de Stalin, era internacionalista, y tal vez esto de confrontar lo nacionalista con lo internacionalista puede ser, no sé, un clivaje posible. Sí, bueno, posiblemente, digamos. También es cierto lo que vos señalás respecto a que el comunismo planteaba la revolución internacional del proletariado. Proletarios o unidos del mundo. Claro. Entonces, bueno, quizá de esta forma plantean bajo esa misma metodología algunos personajes o algunos dirigentes políticos que se encuadran en esto que se le llama las nuevas derechas, que pueden llegar a ser, que son sectores más bien nacionalistas, algunos nacionalistas, yo diría, para categorizarlo dentro de ese gran espectro que es el nacionalismo, algunos que tienden puentes con
los extranjeros y otros que cierran sus puertas, algunos de inclusión y otros de exclusión. Creo que esa categoría dentro de estos nacionalismos también está vigente, porque no podemos hablar de lo mismo en países como el nuestro. Ni siquiera Milei, que ni siquiera es nacionalista, él se ha declarado como anarcocapitalista, por ende, si vos sos anarquista, los antiguos anarquistas no alentaban a ni Dios, ni patria, ni familia, claro, digamos. Ese era, no cuadra ese el era concepto lema. de Estado-Nación. No, y en este sentido, desde el aspecto capitalista, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿en dónde encuadra su concepto de nación? Que bueno, eso es un poco la discusión, porque realmente se trata a ciertos personajes de una forma cuando en realidad no tienen nada que ver con los conceptos que los unen, quizá en su retórica, por ese enfrentamiento a nivel mundial entre aquellos sectores que pregonan una lucha contra la cultura woke, contra todo lo que significa la famosa Agenda Agenda 2030, 2030 de la ONU, el Pacto del Futuro. El Pacto del Futuro y todo esto, entonces asocian un poco estas caracterizaciones a estos sectores políticos y se los indican de la misma forma. Pero bueno, para ir más hacia adentro, digamos, de lo que son las próximas elecciones en Norteamérica, sabemos muy bien, hay dos candidatos en disputa. Kamala Harris por parte del Partido Demócrata, Donald Trump por el Partido Republicano. Ambos se enfrentan este martes y creo que en gran parte esto puede llegar a empezar a definir sí creo que es trascendental por el hecho de que empiezan a definir un nuevo ordenamiento internacional del cual hemos venido hablando hace tiempo, y empiezan a definir más acabadamente, por así decirlo. Si bien el proceso incluye a gobiernos que por ahí pueden llegar a tener diferencias en aspectos como aspectos internos que tienen que ver con la defensa del aborto, la defensa de minorías, la política hacia los inmigrantes. La política hacia los inmigrantes, digamos, que es un poco donde se ha centrado la campaña por parte de Kamala Harris para endilgarle a Donald Trump. Y Donald Trump ha hecho lo mismo, pero justamente tildando a estos sectores como que enfrentan a la patria, digamos. Su gran lema, el gran lema de Trump es América primero. Great American Again. Claro, MAGA. MAGA, exacto. Milei es MAGA. Bueno, y estos conceptos que por ahí se entremezclan entre sí, bueno. Por eso digo, pero para ir más detalladamente a estas elecciones, porque muchas veces quizá muchos que están escuchando detrás no entienden y creen que es de la otra, o trasladan, digamos, a la misma elección como son en nuestro país a un país que es distinto. Claro, el sistema electoral de Estados Unidos es muy distinto al argentino. Es muy distinto, no es un sistema parlamentarista como sí existe en grandes países de Europa, sino que es una elección que tiene que ver con el colegio electoral. Que claro, una elección indirecta. Es una elección directa pero indirecta a la vez. Es indirecta porque vos, si bien votás por un representante, que ese representante que se le denomina elector es el que va a acompañar a el partido o republicano o el Partido Demócrata, en este caso, en estas elecciones, por lo menos. Si bien en algunas otras se ha presentado algún candidato por fuera independiente, existe esto en Norteamérica en donde se definen estos dos grandes partidos. Entonces, bueno, de esto se votan con representación por cada estado. Cada estado, el ganador de esa elección, es decir, aquel que obtiene más cantidad de votos, se queda con todos los delegados, que luego votan de la misma forma que se vota como en el sistema parlamentarista, porque la cantidad de delegados son lo mismo
son asimétricos, digamos, son simétricos si se quiere, si se lo traslada la cantidad de senadores y diputados que tiene cada uno de esos estados dicho de otra manera, los votos del que sale segundo no sirven para nada porque se pierden. Exacto. Es decir, cada estado vota a un elector de un partido político en particular, Partido Demócrata o Partido Republicano. El que obtiene más votos se queda con todos los delegados. Es decir, que los delegados, que son estos electores que luego van a ir a votar en el colegio electoral, pueden ser, dependiendo la cantidad de estados, más o menos entre ellos. ¿Sí? Hay estados, por ejemplo, que son claves, como California, como Texas, como Florida, como Nueva York, que son estados que más aportan. Por ejemplo, aunque California y Nueva York 54. son azules y Texas y Florida son rojos. Claro, sí, tienen más bien definidos cierta elección electoral o opción electoral. Pero digo, por cantidad claro, de electores vendrían a ser los estados más importantes. Ahora, hay estados como por ejemplo Pensilvania, que es donde tuvo el intento de asesinato a Donald Trump en la campaña, en donde se discute entre quienes van a ganar en ese estado. Está bastante discutido. Entonces, bueno, estos estados que pueden llegar a ser más grandes o más pequeños, pero que tienen una incidencia fundamental. 538 son los electores. El ganador tiene que obtener al menos 270 para poder, 270 electores, juntando todos los estados, para poder ganar la elección en Norteamérica. Es un voto que si bien no es obligatorio, como acá, y que tiene otros mecanismos, por ejemplo, que no necesariamente uno tiene que ir con el DNI, con el Documento Nacional de Identidad, sino que puede ir con otra documentación que sí registre su identidad, por ejemplo, una licencia de conducir. Claro. Y además el voto no es obligatorio, por ende no participan todos los que están empadronados. Si existen los padrones, obviamente son aquellas personas habilitadas para poder votar. Y que se conforman a partir de que el que decide votar se registra previamente. Se registra, tiene que sí o sí registrarse previamente. Al igual que existe también un mecanismo de, por así decirlo, no físico, digamos, de voto no físico, vendría a ser por correo. Que entre otras cosas, eso es lo que recién comentábamos en off, que esta discusión, entre otras cosas, en las elecciones pasadas tuvieron una gran incidencia por el tema de el COVID. Que hizo que Trump ya anticipara que iba a haber fraude porque iba a haber mucho voto por correspondencia. Exactamente, que ese era una de las motivaciones. Y en menor medida que en las elecciones pasadas, pero también ha habido un voto por correspondencia anticipado. Hay gente que ya ha votado en Estados Unidos. Sí, exactamente. Se puede hacer un voto anticipado. Claro, y este sistema, la particularidad que tiene, lo decíamos también, es que en las elecciones que Donald Trump le gana a Hillary Clinton, creo que en esas elecciones hubo más votos individuales a Hillary Clinton que a Trump, pero sin embargo, por el peso de algunos estados sobre otros, obtuvo más electores, aunque menos votos. Exacto, así como lo has explicado. Es decir, puede tener menos cantidad de votos un presidente, pero así todo salir electo por representación de cada estado. Sí. Ahora, la pregunta, entre tantas preguntas que uno se hace, es ¿cuánto puede llegar a incidir el cambio del candidato del Partido Demócrata, haber sacado al actual presidente Joe Biden por sustituirlo por Kamala Harris, y por otra parte cuánto puede incidir en Trump este intento de atentado que terminó con una herida en la oreja? Bueno, yo creo que se sucedió en un estado que es clave y que está a definirse por esto que mencionábamos anteriormente. Digamos, son estados en donde no está tan bien definida la orientación política. Tienen orientaciones políticas
por ahí dispares y muy divididos hacia Sí. adentro de esos estados. A veces puede ganar Por republicanos y a veces demócratas. Exacto, porque de hecho sus comunas, digamos, por así decirlo, si lo trasladamos, está también muy partida la situación. No es que hay una tendencia hacia determinada fuerza política, sino que sus propias comunas, por así decirlo, tienen diferencias entre sí. Claro. Pueden estar una pegada a otra y sin embargo tienen votar distinta línea partidaria. Entonces, bueno, no sé bien qué es lo que me había planteado, cuál era la pregunta No, justamente iba por ahí el impacto del atentado en Donald Trump y el impacto en el cambio de candidato por parte del Partido Demócrata, cuánto pueden incidir en una elección que entiendo hasta que Biden declina de su candidatura, la mayoría de las encuestas daba una tendencia favorable a Trump. Después en algún punto se revirtió y entiendo que ahora la cosa está muy apretada. Está muy apretada. Algunas encuestas dan como mayoritariamente a Donald Trump. Otras dan dan a Donald Trump, pero con una franja de discusión muy pequeña, digamos, entre cada uno de los candidatos. Hay algunas que la remarcan muy estrechamente la diferencia y hay otros que sí marcan una tendencia más bien favorable a Donald Trump. Pero sí tuvo una incidencia importante el cambio de Biden por Kamala Harris, que es su vicepresidenta actual. Si bien era difícil porque era parte del propio gobierno, sí, llevar adelante esta estrategia, no le quedaban muchas más opciones al Partido Demócrata para poder impulsar a un candidato, teniendo en cuenta que Biden en julio renuncia. Sí. Entonces, digamos, era muy poco el tiempo que tenían hasta el 2 de noviembre, claro, para poder posicionar a un candidato. Que era muy difícil de sostener esa candidatura. Pero a pesar de eso, creo que ha tenido buenos rendimientos y que de hecho dejó en falsa escuadra a Donald Trump, porque el eje de su campaña de Trump era que Biden estaba en una situación bastante deteriorada respecto a su salud, su cantidad de años, la incidencia, y hoy en día, paradójicamente, aquel que se presenta con mayor cantidad de edad es justamente Donald Trump. Que no anda lejos de los 80, 78. 78 años, sí. Claro. ¿Y qué escenarios imaginás entre los dos escenarios posibles? Un triunfo de Harris y un triunfo de Trump. Yo creo que está muy a discutirse, sobre todo en aquellos estados donde tienen algún tipo de incidencia el voto latino. Durante los últimos años ha habido una tendencia a incrementarse la cantidad de inmigrantes en Estados Unidos, provenientes sobre todo de Latinoamérica. Sí. Y eso puede llegar a tener una incidencia por las referencias políticas que cada uno ha hecho en sus discursos públicos. Entonces, bueno, quizá puede llegar a tener estos aspectos fundamentales a la hora de explicar si realmente puede haber una tendencia o no favorable hacia alguno que otro candidato. Hay mucho latino que curiosamente que vive en Estados Unidos y que se inclina por Trump para evitar que sigan apareciendo latinos eventualmente a competirle por algún puesto de trabajo. Y sobre todo, fíjate, Donald Trump lo que realza, que en cierto sentido tiene razón, como es su propio lema, Primero América, resalta los aspectos económicos, la bonanza, por así decirlo, económica, que puede generar un próximo gobierno de Donald Trump en el poder. Sí. Y Kamala Harris, que ha atravesado un proceso con Biden, un poco de discusión hacia adentro de su economía respecto a cómo llevar adelante, que ha sido más bien flexible, digamos, no ha sido tan tajante la discusión como por ejemplo con Donald Trump con China. Sí. Ha tenido más permeabilidad en estos aspectos. Entonces, bueno, en la retórica le dice a los latinos Donald Trump,
si ustedes votan a Kamala Harris, van a estar empeorando su situación económica. Y en cambio, con un próximo gobierno de Donald Trump, eso se va a empezar a modificar. Se va a modificar como ya hicimos durante nuestro primer gobierno. No es fácil, creo que hay un solo presidente que luego de haber perdido se haya presentado nuevamente y haya salido electo nuevamente. Pero todo puede pasar, y más en el clima que estamos viendo a nivel mundial, digamos, en donde hay un clima de rechazo a ciertos parámetros que uno consideraría como lo políticamente correcto. Bueno, hoy en día quizá hay una tendencia de dirigentes políticos que no tienen un peso específico desde sus estructuras políticas, pero sí como candidatos en términos individuales. Claro, y eso termina beneficiando claramente a Trump. A Trump. Más allá de que Estados Unidos está por segunda vez en muy poco tiempo ante la posibilidad de tener a su primera mujer presidenta, y mujer y negra. Sí, claro. La primera vez fue Hillary Clinton, que finalmente Donald Trump termina ganando en el 2016. Claro. Y esta es la segunda vez que se presenta una candidata mujer con alguna digamos descendencia entre hindú y afroamericana. Entonces, bueno, puede llegar a incidir también estos aspectos. Hillary no tenía estos condimentos, por ahí Kamala sí puede llegar a representar, si se quiere, esto. Pero también bueno, es un poco lo que hemos venido explicando. Digo, esta tendencia que existe a nivel mundial respecto a el posicionamiento de líderes que son quizá, por así decirlo, políticamente incorrectos, puede llegar a tener un impacto en la definición acerca de Donald Trump como el próximo. Claro, pero así como fue derrotado en el 20, la mayoría de la población o de los electores se pronunció en contra de la reelección de Donald Trump. Lo que va a ser clave es la evaluación de la gestión de Joe Biden, para ver si le dan o no un nuevo voto de confianza. Entre otras cosas, sí, creo que sí. Y en ese sentido, bueno, tiene la de perder Kamala por haber sido su vicepresidenta. Entonces, bueno, esa es la discusión, creo yo. Puede pasar por esto que mencionábamos. Hay algunos estados que son claves en la definición electoral, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Esto es una ruleta. Una moneda al aire. Es una moneda al aire. La próxima vez que nos encontremos, bueno, ya sabremos qué es lo que pasó. Ya sabremos qué es lo que pasó y también qué impacto geopolítico también esto. Digamos, nosotros hemos mencionado anteriormente que Donald Trump vendría a representar dentro de este nuevo ordenamiento internacional a la potencia que pone en situación de modificar dentro del mismo orden capitalista de producción, no modificando el modo de acumulación ni el sistema productivo, sí el sistema productivo en términos de que no ponía en eje o en valor al sector rentístico financiero, sino que ponía en eje nuevamente a la producción, es decir, como competitividad, como vectores de competitividad nuevamente a la energía y los alimentos, que es un poco la discusión que se está dando hoy en día. Y entre otras cosas, los apoyos que ha obtenido tienen en cierta manera este condimento. Elon Musk apoya a Donald Trump porque se tiene que enfrentar con los chinos que le están compitiendo en el mercado nacional norteamericano con los autos eléctricos. Sí, y además que Jeff Bezos, entre otras cosas el dueño del Washington Post, rompió también con una tradición de ese medio y de la mayoría de posicionarse. Y el Washington Post se posicionaba a favor de los demócratas. Que haya roto con eso es leído como un apoyo indirecto a Donald Trump también. Donald Trump, sí, hay ciertos factores de poder. Sí, hay mucho artista, músico que se ha posicionado por lo menos reconocido, que se ha posicionado más bien por Kamala Harris y no por Donald Trump. Pero bueno, veremos y después diremos. Cristian, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.